Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy viernes vamos a poner punto y final, por fin, a una semana muy movidita a nivel informativo, por muchos motivos, pero a nadie se nos escapa que ha sido una semana triste, con noticias que nunca hubiéramos querido dar. Nos referimos al hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé en el río Carrión. Luego vamos a hablar con nuestros tertulianos sobre ese tema, pero también comentaremos otros asuntos. Antes, les presentamos a quienes nos acompañan esta noche. Son de sobra conocidos, pero damos la bienvenida a Petra García. Hola Petra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, que ya es viernes. Sí. Qué bien, ¿eh? De fin de semana. ¿Muchos planes de cara al fin de semana? Yo es que no tengo esa valoración del viernes, porque viviendo donde vivo y estando ya en la etapa que estoy, pues el lunes puede ser viernes. Bueno. Con lo cual, en no estar sujeta a un horario, a unas obligaciones, es puro voluntariado. ¡Qué suerte, Carlos Hugo! Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y más cuando a mí me toca trabajar. Claro, el fin de semana, igual que a mí, siempre coincidimos el mismo fin de semana. Ahí está. Así que nos da un poco de envidia, Petra. Levantaremos el país. Bueno, oye, alguien tiene que contar las noticias, así que seamos nosotros. Eso es. No sé, Javier Donis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y para usted es viernes o viernes-lunes? No, es viernes. Es viernes, a mí me gusta también disfrutar del sábado, del domingo y del viernes. Claro. Y después también del lunes. Bueno, eso pero es, bueno. que hay que disfrutar todos los días, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Ese es el tema. Bienvenidos a los tres y bienvenidos a ustedes de nuevo. Si les parece, vamos a mostrarles los temas de los que vamos a hablar a continuación. Comenzamos con el sumario. Palencia y toda España sigue conmocionada desde el pasado lunes. La policía y los bomberos hallaron en el río Carrión, a su paso por Usillos, el cuerpo sin vida de una sietemesina. Los presuntos autores, sus padres, dos jóvenes de 23 y 29 años, están ya en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se les acusa de un delito de asesinato. La asociación Clara Campoamor se ha personado como acusación particular y los servicios sociales explican que siempre hay una salida. Hacer ese acompañamiento durante todo el proceso de embarazo y que ayudarles a tomar una decisión lo más segura posible, tanto para ella como, por supuesto, para el futuro bebé, ¿no? Por tercera vez, el Pleno del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de la ley de la eutanasia. Ha salido con 201 votos a favor, 2 abstenciones y 140 votos en contra. Los que se han opuesto son el Partido Popular y Vox. Ambos partidos aseguran que con esta norma solo buscan ahorrar con la excusa del derecho a morir. Un nuevo derecho y quien quiera que lo use y quien no quiera que no lo use, pero no impidamos que quien quiera ejercerlo pueda ejercerlo. De nuevo en Palencia, la sanidad vuelve a movilizar a los vecinos de la montaña palentina. Esta vez han sido las asociaciones de padres y madres de Guardo. Se han concentrado frente a la sede de la Junta para exigir un pediatra. Llevan sin especialista desde hace 1 año y medio. También los vecinos de Barruelo se han quejado por el modelo sanitario propuesto por la Junta. Hace 2 años se nos quedó vacante la plaza de pediatría y seguimos igual, sin pediatra que esté con nuestros niños y que nos atienda a nuestros niños. Están atendidos por médicos de familia, pero es que al final no son pediatras. Venían los miembros de la consejería a dar un cursillo de primeros auxilios a la bolsa de voluntarios que el ayuntamiento tenía que buscarles. Tras la reunión, a medida que iba avanzando, nos fuimos dando cuenta de que se trataba de una chapuza de última hora, pensada de última hora. Pues estos son los temas de los que vamos a hablar esta noche. Vamos a comenzar con el que sin duda ha sido noticia, por desgracia, no solo en Palencia, sino a nivel nacional, pues por lo macabro, por no decir otra palabra, y lo triste. Esta semana amanecíamos el pasado lunes con una noticia pues que, como decíamos al principio, nunca hubiéramos querido dar, ¿no? Ese hallazgo del cuerpo de una bebé, una sietemesina, que presuntamente, porque sus padres se han negado a declarar ante el juez, pues la tiraron al río sus padres, aunque suene así, de bruto, pero es que esa es la realidad. Bueno, ¿cómo se sienten, Javier Donis, ante una noticia pues tan triste, ¿no? Pues sí, pero en principio hay una parte también
sorprendido, dices, porque bueno, a estas alturas de la vida que pueda suceder eso, pues es complicado de entender. Si usas el raciocinio es imposible que puedas entender el hecho. Máxime cuando yo creo que hoy hay información más que sobrada y conocimiento más que sobrado por parte de todos, que no son tan jóvenes, 29 y 23 años, no son tan jóvenes, ¿verdad? De la cantidad de posibilidades que hubieran tenido sin necesidad de haber cometido ese acto tan horrible, tan horrible. Hombre, por muchas, y es que tratas de decir, bueno, ¿y por qué? Buscar el porqué y es imposible entenderle. Y al final, ¿qué es lo que dices? Bueno, pues qué manera de fastidiarse los jóvenes también la vida. Porque claro, empezamos el hecho es desgraciado, pero también una cría de 23 años, crío de 29 años que podrían tener una vida por delante fenomenal. Bueno, pues qué manera más estúpida, ¿verdad? Se la han cargado también. Ellos y seguramente también una parte de la familia, que también pues tendrán el disgusto y el problema añadido. Y es que mucho más no sé, porque después ya sabes que toda esa noticia a nivel de España, cada uno lo ha tratado de una forma y yo sí que me he dado cuenta muchas veces que a veces el morbo sobra en estas noticias. Ahí tenemos cierta responsabilidad nosotros, que somos periodistas. Sí, bueno, yo creo que en Palencia se ha tratado el tema de manera forma, vamos, excepcional. Por o sea, eso, creo que por eso diferenciado de la noticia. Lo hablábamos el otro día en la redacción, redacción, ¿no? Claro. Claro, es decir, nosotros estamos muy sujetos a normas de protección de datos y, bueno, pues no voy a aburrir, pero la verdad es que a veces nos ponen difícil el trabajo. Pero bueno, pero una cadena como Telecinco, como Antena 3, que trae aquí a un redactor que saca las imágenes de los chicos sin saber si las circunstancias, yo creo que antes de juzgarles, aunque sea terrible el hecho, pues hay que saber lo que ha pasado, ¿no? Si efectivamente, entonces, a ellos pues es que hay una multa de 3.000, 4.000 euros y no supone nada. Tienen menos, no sé si pudor o menos vergüenza a la hora de tratar estos temas, pero yo creo que, insisto, aquí en Palencia se ha tratado con, vamos, yo creo que con exquisita profesionalidad por parte de todos los medios de comunicación, que en ningún momento hemos caído en el morbo y podíamos haberlo hecho, pero bueno, no sé. Más allá de eso, al final yo creo que es la frustración, ¿no? Porque antes lo hablábamos, uno al final intenta racionalizar el hecho, es decir, a ver qué ha pasado para que dos jóvenes de 23 y 29 años tomen la peor de las decisiones posibles que podían tomar. Y claro, ellos no han dicho nada y ante ese silencio, pues tú intentas decir, bueno, pues a lo mejor ha sido esto, a lo mejor ha sido, pero no hay respuestas. Y es lo peor de todo, que es que no hay respuestas para lo que han hecho. Lo ha dicho antes Javier, ¿no? Dice, hay multitud de opciones antes de lo que han hecho, multitud, desde renunciar al hijo hasta o sea, darle una adopción, tener ayuda, de los servicios sociales, de todo tipo. Pero se han equivocado. Yo espero que bueno, al final es que les va a pesar a ellos más que a nadie. Yo estoy convencido de que eso de un hecho tan atroz nadie levanta la cabeza, vamos. Yo creo que va a ser terrible para ellos. Esperemos que den explicaciones y lo más importante, y yo creo que también lo hemos hecho los medios de comunicación, ¿no? Que es decir a la gente qué opciones tiene, que por favor no lo hagan, que hay medios, que hay soluciones, que de verdad que matar a un bebé, a una bebé en este caso, es horrible y no se debería ni plantear ni pasar a nadie por la cabeza. Desde luego. Petra, no sé si coincide con Carlos Hugo y con Javier en los argumentos. Supongo que sí, porque en este tema me parece que tampoco cabe mucho el debate. No, en absoluto, no es opinable. Es un suceso tremendo. Yo creo que lo que había que valorar no es falta de información, como dice Javier y has dicho tú, porque hoy en día, hasta en exceso, bueno, nunca es en exceso la información, pero lo que había que empezar a valorar, ¿qué está pasando en esta sociedad? Que a cuenta de aumentar el mercado, no hablo de los medios de comunicación de la provincia y locales, que han sido muy respetuosos, porque yo creo que el impacto y el querer preservar a la familia
es importante y han sido muy cuidadosos en eso, pero a nivel nacional, que los medios de comunicación, por aquello del morbo de vender, de tener audiencia, se traten sucesos de este calibre, lo que antes llamábamos que pertenecían al caso. Llega un momento y además lo entremezclan con temas políticos, de economía, internacionales. Los sucesos son tremendos, pero con una deriva un tanto morbosa de ahondar en la realidad de todas las familias y de donde viven y del entorno. Yo creo que eso es una pérdida de lo que es la intimidad, la línea esa que no se debe de pasar, y no hacer juicios paralelos que si ya es la revisión revisable la pena de tal, ya están condenando pensando que la cabeza que hace esas barbaridades piensa racionalmente lo que los códigos civiles o criminales dictan. Esas cabezas tienen una patología, porque es imposible pensar de otra manera. Es lo que hablábamos, ¿no? Que como no se busca una razón, pues al final piensas eso, ¿no? Que debe haber una patología. Pero lo que nos interesa hoy aquí sobre todo es lo que decíamos, ¿no? El hecho de decir, hay salida, hay alternativas, y lo que ha ocurrido pues nos ha hecho preguntarnos precisamente a todos los medios de comunicación, nosotros lo hemos dado en los informativos, ¿qué alternativas hay para esas mujeres que se quedan embarazadas? Pues vamos a escuchar a una profesional de los servicios sociales, si les parece, y luego hablamos de esas alternativas. Vamos a verlo. El hallazgo de una bebé sietemesina en el río Carrión deja todavía muchas preguntas sin resolver. La primera, y seguramente la que nunca tendrá respuesta, es ¿qué les pudo pasar a esos padres por la cabeza? Tratas de buscar una explicación racional de por qué suceden estas cosas y no la encuentras. No encuentras qué puede haber pasado por la mente de estos dos padres para haber realizado estos actos. Lo ocurrido es inexplicable, pero es probable que la defensa trate de exculpar al menos a la madre, alegando desajustes hormonales como consecuencia del embarazo. Pues las circunstancias que se producen en una mujer cuando se produce el parto, sus afectaciones hormonales, y pudiera ser uno de los elementos que pudieran jugar las defensas. Un atenuante que él, sin embargo, no podrá utilizar. No entendemos qué diferencia puede haber respecto de un procedimiento normal. En cualquier caso, su versión se desmontaría si se consigue demostrar que todo lo tenían planeado. El caso de la obcecación, por ejemplo, o el caso que estamos hablando ahora de que hubiese una disminución de la imputabilidad por alguna razón, si lo tenían pensado previamente, pues eso desaparecería. La decisión final recaerá sobre un jurado popular. La experiencia que tenemos con los jurados es que son muy sensibles a todos estos delitos violentos, y en el caso de niños pequeños. Y la pareja podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable. Se trata de una muerte violenta de una víctima, en este caso es un recién nacido, y que es posible, como hipótesis, que pudiéramos llegar a un supuesto de prisión permanente. Habrá que esperar aproximadamente un año para que finalice la investigación y se celebre el juicio. De momento, lo más inmediato será esperar al resultado definitivo de la autopsia. Una mujer que se queda embarazada, por muy difícil que sea su situación, nunca estará sola. Debe saber que hay alternativas para si no quiere o no puede hacerse cargo de su bebé. Ayudarles a tomar una decisión lo más segura posible, tanto para ella como, por supuesto, para el futuro bebé, ¿no? Y si finalmente opta por renunciar a su hijo, puede hacerlo tras el parto. Hay que firmar un consentimiento de renuncia del bebé. Aunque eso sí, se le dará un plazo de mes y medio para que reflexione y para que, si quiere, pueda cambiar de opinión. Que no sea una decisión fortuita, sino que tenga un periodo para que luego reflexione si verdaderamente quiere hacer esa renuncia de ese bebé. Si decide seguir adelante es cuando se inician los trámites para darlo en adopción. Buscar una familia, ¿no? Aunque también puede optar por soluciones temporales. Hasta que la madre pues pueda a lo mejor pasar un proceso de enfermedad y volver a afrontar las funciones que supone ser madre, ¿no? Y debe saber que renunciar a su bebé no tiene consecuencias legales.
Lo que sí que está penalizado es el abandono. Por eso lo importante es pedir ayuda. Se activará entonces todo un protocolo de atención que garantizará siempre el anonimato de los padres y les respaldará para que puedan tomar la mejor decisión para ellos y para el bebé. Pues ya han escuchado, siempre hay alternativas, siempre hay ayuda para aquellas personas que lo necesiten. Escuchábamos también a la asociación Clara Campoamor, que se va a personar como acusación particular. Bien, son dos aspectos a debatir. Por un lado, comenzamos, si les parece, por el hecho de pues eso, que siempre hay instituciones, organizaciones, personas profesionales, psicólogos que pueden ayudar. Y además con hechos que no son delictivos, que no tienen ningún problema, es decir, que no va a tener ninguna consecuencia. Hoy dar al niño en adopción no va a tener ningún problema en absoluto la pareja que lo haga, incluso ni se le va a conocer, Y si no antes decide no tener el niño también hay sobrado conocimiento y sobrado, pues, sin necesidad de tener ningún problema judicial. Por lo tanto, yo no sé, es que hay tantas posibilidades para no incurrir en estas cosas que, bueno, pues es muy difícil debatirlo. Es que como sociedad, ¿dónde nos estamos equivocando? Pues es que yo tampoco, si es que nos estamos equivocando es que yo tampoco, es que también ahora decir la culpa como que estuviera en la sociedad que vivimos ahora y tal, pues yo tampoco me atrevería a decirlo, pues porque yo creo que la sociedad te ha puesto encima de la mesa todas las opciones que tienes, para él y para todos los ciudadanos, es coger una o coger otra, ellos han cogido la equivocada. En el mismo hospital hay un procedimiento establecido para las madres que quieren renunciar al bebé, entonces, y que es suficientemente además garantista, es decir, la madre firma lo que se llama la renuncia. En ese momento se pone en marcha un mecanismo en el que dos técnicos de asistencia social la entrevistan, le explican los motivos, le dan las opciones, porque muchas veces es decir, oye, si es por dinero no te preocupes, es decir, que ahí te vamos a ayudar y demás, pero cuando la madre lo tiene decidido basta con firmar un papel y luego pasadas 6 semanas del nacimiento se vuelve a firmar y fuera, y es una opción legal, totalmente anónima y demás. Nosotros preguntamos en el periódico cuántos casos habían dado últimamente y en el último año no hubo ninguno y este año había habido uno. Es decir, que tampoco es algo habitual que ocurra de forma, vamos, constante, ¿no? Pues hay mujeres que por lo que sea, la situación que se encuentran, no pueden ser madres, no se encuentran con fuerzas o quieren renunciar a ello y el canal es ese, es decir, no lo que han hecho estos chicos. Es importante que si alguien se encuentra en esa situación sepa que existe ese canal, que es legal y es anónimo y ya está. Es decir, claro, pues a lo de siempre, que hasta que no sepamos todo lo que ha ocurrido podemos estar divagando sobre enfermedades mentales, sobre 1000 cosas. Pero al final son ellos los que tienen las respuestas. Que no sabemos, a día de hoy no sabemos ni siquiera ni cuándo ni dónde tuvo el bebé esa chica. Sabemos que fue unas semanas antes al hospital a hacerse un control, que le dijeron que era un parto de riesgo además y que debía estar muy atenta, pero a partir de ahí ya se pierde la pista y ya no sabemos nada, ya no sabemos dónde ha tenido el bebé. Sabemos, sí hemos sabido por la autopsia, que nació vivo. Es decir, por lo menos que respiró, pero no sabemos si cuando decidieron sumergirla en el río estaba viva o no estaba viva. Es decir, hay 100.000 preguntas que se tendrán que contestar tarde o temprano y que por lo menos los que estamos fuera, que somos la sociedad, ¿no? Por lo menos tener las piezas para encajar el puzzle de un hecho que es terrible y que ojalá no vuelva a suceder nunca más ni en Palencia ni en ningún lado. El otro día en el periódico recordamos que la última vez que se dejó un bebé abandonado a las puertas de un centro religioso fue en 1999, es decir, hace muchísimo tiempo, y que por suerte hablábamos con la diócesis y por suerte pues esa costumbre ya ha desaparecido, es decir, ya no, por lo menos, o sea, no sabemos de más casos desde entonces, pero ya no es algo habitual, ¿no? De hecho, incluso la Iglesia tiene órganos que ayudan a las familias, las dan consejos, es decir, que tenemos todas las herramientas, todas las herramientas para cualquier opción, pues es solo aprovecharlas. Ahora, claro, ¿qué pasa dentro de las cabezas de esos chicos?
pues ahí no estamos. No es tanto un problema de la sociedad como pues individual. Efectivamente. Hay que dejarlo claro, que es un hecho aislado. Que si se pudo haber detectado, pues siempre nos queda la duda, ¿no? Si alguien pudo haberlo detectado, ojo que aquí hay peligro y tal, pero yo creo que en hechos como este nos podemos dar cabezazos contra la pared, que al final, ni aun teniendo todas las respuestas, vamos a entender qué pasó por la cabeza de estos chavales. Sí, cuando planteaba que en qué se está equivocando la sociedad, me refería a si esos canales que existen, esas herramientas, no están suficientemente, pues no se han dado suficientemente a conocer. Está totalmente. Pero están, esto vamos a querer pensar que es un hecho aislado y desgraciado. Y bueno, escuchábamos, Petra, también a la asociación Clara Campoamor, que se va a presentar como acusación particular, enlazando un poco con el inicio del debate. Este juicio ya se ha anunciado que va a ser con jurado popular. Y yo no sé qué les parece, pues al hilo de esas informaciones nacionales, cómo se han abordado, si puede influir en esos jurados populares, quizás meternos en un tema un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a abordarlo a grandes rasgos. Petra, ¿qué opina? Pues mira, me quedo primero con la pregunta que has hecho antes, cuando hablaba Javier. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Y Javier dice, yo no me atrevo a hacer un juicio de que pase algo a esta sociedad. Pero ya no por este hecho tremendo. Hay otro tipo de sucesos o de aconteceres que nos sorprenden un poco, que nunca han ocurrido, que nos pillan un poco como de impacto. ¿Qué es lo que está pasando? Eso tenía que haber un análisis de todo el proceso y saber causas de ese proceso, de que estamos en un momento de cambio social, no rápido, sino de aceleración. Y la propia sociedad, el equilibrarse, el ordenarse, hay una especie de distorsión que a veces ni las leyes ni la propia sociedad está preparada ni capacitada para analizar el porqué. El hablar de justicia, ahora mismo que ha sucedido el hecho, a mí me provoca escalofríos, porque ya hablamos de juzgado popular. Me provoca escalofríos porque automáticamente a los medios que yo me refería antes del morbo, empieza un juicio paralelo y es una destrucción continua para no resolver nada. Y se destruye a la propia sociedad y a las propias normas que tenían que ordenar esa sociedad. No se deja títere con cabeza. Aquí acabamos todos sabiendo de leyes y de derechos por lo que oímos, sin más análisis ni más fondo. Y yo no quiero ni pensar en lo de los juicios. Bueno, para pues, estos casos. Vamos a ir concluyendo ya este tema, porque salvo que quieran añadir algo más, Carlos. Y una cosa, que decir que las televisiones, Telecinco, Antena 3, ya sabemos, ¿no?, cuáles son, dan esos temas con morbo porque hay gente al otro lado de la televisión que la consume. Efectivamente. Y ese a lo mejor es un problema, sí que es un problema social que habría que analizar, porque si apagas la televisión en el momento que sale, seguro que ellos lo notan. Pero hay mucha gente, y hay mucha gente que comparte WhatsApp la imagen de los chicos, sí, que a mí me han llegado. Eso es verdad, decir, Hugo, pero si no se diese, no se veía. No, claro, es que al final la cosa es cómo se enfoca, es decir, claro, se puede informar perfectamente sin caer en el morbo. Claro. Entonces, y hay gente, y la sociedad demanda morbo, o sea, nos guste o no, y gente que le gusta pasar el mensaje, gente que le gusta, nos hemos encontrado muchas veces. Y esto es un problema También muchas veces no de las cadenas es económico, es decir, también, claro, sí, son programas muy baratos y que además enganchan a un determinada gente. Claro. Pero claro, es un problema también de la cadena, no solo de la sociedad, de la cadena. Que si en vez de dar esa noticia pone otra, pues se estaría viendo. Ese debate se puede aplicar a muchas otras cuestiones, como decíamos, pero está bien de vez en cuando tenerlo en cuenta. Yo
voy a ponerme del lado de Carlos Hugo cuando decía que estoy muy orgullosa del trabajo que han realizado los compañeros de Palencia, de todos los medios de comunicación, que han sido objetivos y han huido de todos esos, digamos, informaciones más amarillas, más morbosas. Totalmente de acuerdo. Cambiamos, si les parece, de asunto, vamos con otro tema. Hoy tenemos una noche también, pues, densa, porque, fíjense, esta semana, ya lo habrán escuchado, ha sido noticia que por tercera vez el Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de la ley de la eutanasia, a la que solo se han opuesto el Partido Popular y Vox. Ambos partidos aseguran que con esta norma solo buscan ahorrar con la excusa del derecho a morir. Vamos a ver la noticia y luego lo comentamos. Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple el año pasado, por lo que fue acusado de un delito de cooperación al suicidio. Ha seguido el debate sobre la proposición de ley de eutanasia con la esperanza de que pueda ayudar a otros. No nos implica a nadie, pero nos beneficia a todos. Es la misma tesis que ha esgrimido la exministra Carcedo. Un nuevo derecho, y quien quiera que lo use y quien no quiera que no lo use, pero no impidamos que quien quiera ejercerlo pueda ejercerlo. Todos los grupos apoyan esta proposición con la excepción del PP y Vox, que prefieren una ley de cuidados paliativos y han coincidido en un argumento controvertido en la tribuna. Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir. Entonces deciden que los enfermos crónicos deben ser eliminados porque son un peso económico y social. Qué falta de escrúpulos, qué cosas más repugnantes. Les pediría respeto. El texto contempla que puedan solicitar la eutanasia a pacientes mayores de edad con capacidad de obrar, que sufren una enfermedad grave o crónica que les provoque un dolor insoportable y que no estén en una fase terminal. Lo tendrán que hacer en presencia de testigos y una comisión de control seguirá cada caso. Bueno, ya lo han escuchado todas las versiones y ahora vamos a escuchar las de ellos. Ahora, ¿por quién empezamos, Petra? Pues igual por usted, ¿no? Antes hemos empezado por aquí, ahora vamos allá al Fondo Sur. La ley de la eutanasia. Te lo he dicho en plan muy cariñoso. Si sé, no vengo. Sí, ya he dicho que eran densos los temas de hoy. Qué barbaridad. Yo en el tema de la eutanasia no puedo ser objetiva. ¿Qué es lo que se debe ser? Sobre todo en una tertulia que es en los medios. ¿Por qué? Porque hay principios, y esta palabra está un poco maldita, porque si hablas de principios y de ética y de creencias o de otro tipo, te colocan etiquetas que ahora no cotizan en bolsa. Y tiene su pequeño riesgo, no para mí, sino para que sea útil alguna opinión. Yo pienso que la palabra eutanasia y aprobar una ley no resuelve gran cosa, porque es un problema mucho más profundo y mucho más serio y mucho más interno, que llega a lo más hondo del ser humano en cuanto a tomar esa decisión, porque yo no puedo considerar que el señor que ha salido, que colaboró para que su mujer, yo no puedo concebir que ese hombre tenga la etiqueta de asesino. El sufrimiento que ha pasado ese ser humano y el que le va a acompañar hasta el final de sus días, por mucho alivio que sienta ahora por haber cumplido la voluntad de la mujer que quiere y ha querido en su vida, ¿eso necesita ley? ¿O necesita que las leyes que haya, cuando el epígrafe de que a ese hombre, yo pediría que a ese hombre no le llamen asesino, que sea un atenuante y que, pero no dejar carta blanca para que puedan existir esa palabra de verdad en seres que pierdan la conciencia. A ver qué voluntad vas a escribir si estás tetrapléjico. Tendrá que haber... Me da mucho miedo abrir ese melón.
Bueno, es un melón que ya se ha abierto. Es un melón que Digo, el 70% de las personas, según una encuesta del CIS, están a favor de la eutanasia. Supuestamente es una ley que va a estar muy regulada. Desde el Gobierno dicen que es un derecho al que puedes acceder sí o no. Partido Popular y Vox, que son los que han votado en contra, esgrimen ideas como que se van a descuidar los cuidados paliativos. Han aclarado que no va a ser así. En definitiva, yo no sé un poco el comportamiento, ¿no?, los argumentos que han esgrimido los diferentes grupos, los diferentes partidos. Yo no sé hasta qué punto, pues, cómo los valoramos. Es complicado, pero vamos, yo creo... Claro, siempre uno al final siempre lo lleva al punto de vista personal, ¿no? Entonces, ahí confluyen muchos valores, confluye la moral de uno, las creencias de uno y demás. Pero si quitamos todo eso, al final lo que hace esa ley es regular un derecho. Y es el derecho de las personas que están sufriendo y que no tienen salida a tener una muerte digna. Yo creo que es una ley que llega tarde, que se debía haber regulado en España hace mucho tiempo y que si no se ha hecho es por lo de siempre, es decir, porque no ha habido un consenso político para legislar sobre este tema. ¿Por qué no lo ha habido? Bueno, pues porque en el Partido Popular, ahora, y también en Vox, por mucho que lo quieran esconder, ellos tienen unas creencias morales sujetas al cristianismo y es aceptable, es lógico, es entendible. Lo que no lo es que lo quieran imponer a los demás. Es decir, yo entiendo que una persona que se sienta cristiana, que vea como una aberración, por decirlo de alguna forma, el hecho de que exista la posibilidad de que un médico te ayude a morir cuando tú lo desees y no cuando te ha llegado la hora. Pero es que la sociedad no va por ahí, y es que lo has dicho tú, en el CIS más del 50% de la población está a favor de regular una muerte digna, y es que es muy jodido llegar a los últimos años de tu vida sin tener una salida y tener que estar sufriendo, no con dolor, que muchas veces lo que dicen, no, es que no es dolor, es sufrimiento, y acabar con el sufrimiento, tener una despedida todo lo digna que puede ser la muerte, que yo creo que las muertes no son ni dignas ni no dignas, pero por lo menos una despedida adecuada en el que tú tomes la decisión, pues yo creo que puede ayudar a mucha gente, tanto a los que fallecen o deciden despedirse como a la familia. Claro, yo cuando he visto la justificación que ha dado el Partido Popular y Vox, o sea, yo me llevo las manos a la cabeza, es decir, ya porque... No porque pueda estar de acuerdo o no, sino porque yo creo que nos toman por tontos. Y me fastidia mucho que me tomen por tontos. Es decir, sal y digo, oye, mira, nosotros somos una formación cristiana, humanista, y estamos en contra de este tipo de políticas. Pues perfecto, pues lo puedes apoyar o no lo puedes apoyar, para eso están los votos. Pero hombre, no justifiques diciendo que lo que pretende la amplia mayoría del Congreso es ahorrar en costes a la sanidad. Y sobre todo, no digas que lo que pretendes es restar a los cuidados paliativos cuando tengo en la memoria la campaña que hizo el Partido Popular y acólitos contra el doctor Montes, que fue un médico de cuidados paliativos al que se le puso en la tribuna pública para acabar con él directamente, para acabar con él, efectivamente, y eso fue orquestado todo por los sectores más a la derecha del Partido Popular, y se cayeron todos. Es decir, no me valen las explicaciones, puedes tener otras y demás. Yo creo que al final, en resumen, para mí es una ley necesaria, que llega tarde y que espero que por lo menos dure mucho tiempo y oye, y que ayude a muchas personas, que al final es de lo que se trata. Javier. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Hugo, pero vamos, hay una cosa fundamental. Yo puedo entender que haya gente pues que tenga otras opciones de vida, otras creencias, y son respetables. Lo que yo no quiero es que me impongan esas creencias ni esas voluntades de ellos. Yo quiero tener las mías propias y que me dejen optar a mí. Y esta ley es lo que va a hacer. Esta ley no es una ley que va a imponer que la gente se tenga que hacer. No. Lo que va a hacer es que el que quiera morir dignamente lo puede hacer, y el que quiera seguir un calvario durante su último día de vida, pues me parece también muy bien. Pero que podamos tener todos la opción que uno quiera,
que no sea ninguna de las dos opciones impuestas. Pero al margen de eso, una vez que ya se ha dicho, que yo creo que Hugo lo ha explicado muy bien, yo de esta película, yo sé cómo va a acabar. Bueno, pues a ver, Pero perfecto, ¿eh? titular. Pues va a acabar esta película lo mismo que acabó pues cuando salió la ley del divorcio, que fueron muchos ruidos por el Partido Popular, no el divorcio, la familia, pum, y después ya vemos a vicepresidentes, a ministros del PP, pues divorciándose, algunos hasta tres veces en una legislatura. Señor Cascos. Tres en una legislatura. Y no pasa nada. Y cuando salió lo de los matrimonios del mismo sexo, pues bueno, fíjate tú lo que tenemos, un alcalde de Vitoria, un tercero, el cuarto ahora del PP, en fin. El portavoz del Senado, que al final, a cuya boda fue todo el gobierno del Partido Popular. Lo que quiero decir con todo eso es que después estas medidas tan criticables, que las han criticado tanto el Partido Popular, y en este caso vos, con esa vehemencia y con argumentos, como decía el Carbuso, que da vergüenza ajena, pues al final se acogerán como los unos y otros no, pero ellos la van a utilizar seguro, pues como han utilizado el divorcio y como han utilizado todos los demás. Ahora, yo eso que te molesta, según las versiones que lo cojas, lo de ahorrar dinero, no es porque mates a muchos. Yo intuyo que lo de cuidados paliativos, sobre todo en el medio rural, prácticamente no existe. Y es algo, es una opción. Estoy muy de acuerdo con Javier, que dice, a mí que no me impongan mi libertad y mi voluntad, por supuesto, pero el equipamiento de paliativos, eso requiere una especialidad, requiere una inversión en plantilla, y fíjate con el tema que viene después, si no hay médicos para niños, vamos a ver qué pasa con la medicina en el medio rural. Ahora vamos a hablar de el tema ese de ahorrar dinero es por suavizar un poco. Sí, porque, Petra, es que el que ha dicho del Partido Popular que era para ahorrar dinero es el que fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, y no hizo que nada. quedó a 100, sí hizo, que se hizo, quedó a 100.000 ciudadanos de los pueblos sin médico de familia. Es que son, entonces, eso sí que es pero, ahorrar dinero. Pero es que son temas distintos, no hay que confundir. No, hablo de que el tema de paliativos hay que invertir en el medio rural, porque el tema de paliativos en el medio rural, yo casi le desconozco. Sí, si es que es una opción que se da, es decir, que como se hace en los hospitales, entiendo, es decir, es una opción que tienen las personas, es decir, si es que la historia... Se hace en los hospitales. Claro, a mí lo que me molesta es que se venda la eutanasia como si el médico de cabecera fuese firmando recetas para que te maten. Y es que no es eso. Así. Es decir, en primer lugar, porque es que una persona tome la decisión de quitarse la vida porque no quiere sufrir más, es muy jodido. Es decir, no es algo que diga, bueno, me levanto y hoy no tengo ganas de vivir, me voy al médico y que me ponga la inyección. No. Es que no es así. Es decir, es un proceso, hay un siempre que sale el tema, lo digo y nunca me acuerdo del nombre, pero hay un documental en Movistar sobre este caso, en este caso con Estados Unidos, pero que aborda muy bien a personas que tomaron la decisión de quitarse la vida. Y el dilema moral al que ellos mismos se enfrentan, o sea, tomar la decisión... Es que es muy fastidiado, es decir, es que no es algo que... Igual que el aborto, es decir, cuando se habla del aborto como si fuese, venga, vamos, pues ¿sabes? Que no pasa nada, no es así, es decir, no es así, no es así. Entonces, banalizarlo, claro. En los que la objetividad es muy difícil, claro. Porque sin querer te vas a tu propio sentimiento. Pero al final, ¿qué es mejor? ¿Que una persona se vaya a Suiza a morir sin que tenga repercusiones legales, o que lo pueda hacer aquí en España, en su casa, rodeado de los suyos, y pueda tener una despedida acorde, y encima que no procesen a los que están a su lado por ayudarle a morir? Claro, normalmente el que decide tomar esa decisión es después de que se ha llevado una trayectoria de muchos años sufriendo, y que llega un momento que ya son tantos años y tanto sufrimiento que dice, ya no más.
O sea, que no lo decide el primer día, cuando uno cae en la enfermedad. Lo decide cuando ya... Yo en este documental, yo recuerdo el caso, a mí me impactó, porque era una señora que tenía un cáncer de hígado con unos dolores tremendos y desde que toma la decisión hasta que al final toma el medicamento pasaron cerca de 2 años y medio. Y hicieron el recorrido de su caso y la verdad es que te pone la piel de gallina. Y al final, parece una tontería, pero te alegras de que se fuese en su casa, rodeado de su familia, de sus nietos, de sus hijos, se fuese de una forma... Pues plácida dentro de lo que es el tramo de morir, que desde luego no es algo para irse de fiesta, de alguna forma. Pero que en pleno siglo XXI estemos, o sea, concebir que una persona se tenga que ir a Suiza o que se implica a los familiares legalmente, o sea, a mí me parece... Mira, nos vamos a los extremos, porque a mí me estoy muy de acuerdo con lo del testamento vital. Es decir, por voluntad propia, cuando llegue tal, si pierdo tal, no quiero que me alarguen la vida, que me dejen en casa, que no me lleven y me enchufen y me dan vida para otro mes. Porque claro, la medicina cada vez avanza más y la lucha por la vida llegas casi a imposibles de mantenimiento. Eso también lo puedes decidir, es muy positivo, lo llaman eso. Me lo invento. No. Testamento vital. Decir, yo me quedo tonto, oye, que me dejen en casa si me entra una neumonía. Sí, señor. Porque si no hay esta ley, no... Claro. Es decir, que lo suyo es legislar en todos los casos. Que si me dan una neumonía, que no me metan ahí a darme oxígeno, que me dejen en casa tranquila. Punto. Pues una ley controvertida en la que hay muchas opiniones, pero que va a salir adelante, que es más según controvertida políticamente que luego a pie de calle. Yo creo que la gente lo tiene muy asumido. Incluidos los que están en contra. Efectivamente. Que después lo van a coger sí como lo demás. Sí voy a poner un pero. Sí. Me hubiese gustado que el procedimiento que se ha llevado al Congreso hubiese sido otro. Porque el otro día lo comentaba alguien, no recuerdo quién fue, pero sí que es cierto que son leyes tan importantes que cuanto mayor consenso o cuanto a más voces se escuchen, estén a favor o en contra, mejor. Y el procedimiento que ha elegido el Gobierno es, por decirlo de alguna forma, por la vía rápida. Pero vamos, es decir, es un tema conocido. Pero se sabe por qué. Porque en el 2018 lo quiso llevar y se lo tiraron desde la mesa. Efectivamente. Hay cosas que a veces que dices... Efectivamente. Pero bueno, no hubiese estado de más. A mí no me hubiese parecido mal. Pero vamos, que yo creo que al final el debate en la calle, yo creo que si le preguntas a cualquier persona, pues hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero que eso es una cuestión, la eutanasia es una cuestión asumida y sobre todo lo importante es que sea una buena ley, es decir, y tampoco va a ser una ley radical, por decirlo de alguna forma, como tienen en Holanda, por ejemplo, donde ahí sí que está mucho más regulada y hay casos complicados ya a nivel moral, como el caso de niños y demás, que ya habría que verlo. Pero vamos, la ley, y que además... Que tengamos la libertad de decidir si sí o no. Y el que quiera seguir el Vía Crucis, pues que le haga. Y el que no queramos hacer Vía Crucis, pues no le hacemos. Como oían en el sumario, esta misma semana las AMPAs de Guardo y de Aguilar se manifestaban para pedir un pediatra. Pues bien, el líder del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, se acercó hasta Guardo para exigir que se cubra esa plaza de pediatría para que se puedan atender ya a los más de 700 niños que hay en la zona, en la comarca de Guardo. También se refirió Luis Tudanca al problema de Barruelo. Ya saben que se quiere aplicar un nuevo modelo. Ha habido mucha también polémica en torno a una propuesta de la Consejería de Sanidad sobre una especie de voluntariado que ahora dicen desde la Consejería que se ha malinterpretado. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vean la información para ponerles en antecedentes. Luis Tudanca no solo se cree que la Junta de Castilla y León quiere sustituir a profesionales médicos por voluntarios en Barruelo, sino que asegura que desde la Consejería se quiere extender este modelo al resto de Castilla y León. Es que eso es lo que han explicado los responsables de la Consejería y es lo que hoy, por ejemplo, están diciendo también en Zamora. Por tanto, no parece que hayan rectificado, sino que lo están extendiendo, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que han hecho, es el ridículo en toda España. Lo ha dicho en Guardo, donde ha respaldado la reivindicación de vecinos y las asociaciones de madres y padres de los centros educativos de este municipio norteño. Llevan más de 2 años sin pediatra. Porque hay niños enfermos y hay niños enfermos crónicos que necesitan un pediatra aquí en la zona.
aquí, porque no pueden ir esos padres 100 kilómetros. En una primera reunión con la consejera de Sanidad ya nos dijo que si nosotros fuésemos capaces de encontrar, que buscásemos una pediatra o un médico de familia que tuviese habilitado alguna titulación para poder ejercer de pediatría, que ellos inmediatamente los contrataban. Exigen soluciones porque dicen que sí que hay médicos. Hoy conocíamos el caso de una clínica que ha tenido durante meses, una clínica privada que ha tenido durante meses en la zona un pediatra y que le ha puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y que no han sido capaces de encontrar una solución para que ese servicio se pudiera prestar. La sanidad es fundamental para evitar la despoblación en una comarca en la que el cierre de la térmica será la puntilla. Teniendo en cuenta que tenemos encima el cierre de la térmica, queremos decir que esta transición tiene que ser justa realmente. Con respecto a las infraestructuras, piden avances en la variante de Guardo. Muy bien, pues ambos localidades, la zona de Barruelo, también Guardo, pues tienen el mismo problema. No encuentran médicos y de ahí que, por ejemplo, en Barruelo pues hayan suspendido las guardias médicas nocturnas y tengan que potenciar el punto de atención de Aguilar, donde tampoco hay suficientes médicos. ¿Qué ocurre en Guardo? Pues que no encuentran un pediatra. En definitiva, el problema, según la Junta de Castilla y León, es la falta de profesionales. No encuentran médicos, pero la población se siente desprotegida. No sé si quieren comenzar con esa especie de voluntariado que propuso la Consejería de Sanidad a los vecinos de Barruelo. La Consejería dijo que iban a dar un curso a aquellos voluntarios que quisieran atender en primera instancia a sus vecinos cuando se pusieran enfermos y ya luego para llamar al 112 que fuera un médico, un profesional, pero para atender en primera instancia. Les iban a dar un curso, poner una pulsera geolocalizadora y dice la Junta que se ha tergiversado esa propuesta. Bueno, esa información que ya han escuchado muchas veces y que ahora vamos a analizar. Carlos Hugo se ríe. Sí, es que... es que uno escucha unas cosas, pero... ya en serio, ¿no? Yo entiendo que el problema es complicado. Pero dar soluciones fáciles a problemas complicados, pues pasa lo que pasa. Es decir, no dudo de la buena intención de la Consejería de Sanidad al plantear pues una cosa que yo creo que ya se hace en los pueblos. Es decir, la gente está preocupada de lo que pasa de los vecinos, sobre todo de los más mayores, les pasa a visitar, por lo menos en mi pueblo, aunque muy poco es lo que se hace. Es decir, pasan, preguntan qué tal estás, bien, tal, si oye, te he echado en falta el misa, estás bien, no sé qué, que eso se hace. Claro, institucionalizar eso como un sistema de atención médica me parece más complicado. Pero entiendo que hay un problema. Es decir, y es que lo que me preocupa es que no se dé con el sistema que permita garantizar al medio rural una atención sanitaria igual de buena que los que vivimos en la capital. Bueno, parece que la Junta de Castilla y León va a aprobar en Aliste, en Zamora, un sistema nuevo. Pues lo veremos. Si a eso le sumamos que no hay médicos, o al menos eso dice la Junta de Castilla y León, no sé si no hay médicos o no hay médicos que quieran venir al medio rural, que también puede ser, habrá que solucionarlo. Es decir, pero al final, insisto, es decir, el problema es tan complejo, tan difícil, que dar soluciones sencillas, al final lo que va a pasar es que cabreas a los vecinos y con razón. En Barruelo estaban muy cabreados con la propuesta de la Consejería y yo lo entiendo. Es decir, lo entiendo. Es decir, propones, por ejemplo, pulseras geolocalizadoras que todavía no se han inventado. Están hechas, entonces ¿qué me estás ofreciendo si yo tengo el problema ya y me estás fiando a dentro de 2, 3, 4 años o para ponerlo en marcha? Pues no es una solución. Cuando se está... es que no es fácil, tienes razón, no es fácil dar una solución, pero cuando tú llevas 2 años mintiendo, un día sí, otro también un día, que no te preocupes, que en 2 meses está aquí el médico. Y llega a los 2 meses y no viene y tal. Y al final llevan 2 años sin el médico y año y medio sin el pediatra y te dice, no, es que no hay. Parece ser encima ahora, yo lo último que oí es también decir que la Consejería dice que iba a sacar ahora unas plazas nuevas y tal, pero que tenían que negociar, tenían que pactarlo con los sindicatos y tal. Y mire usted, ¿a qué implica ahora aquí a los sindicatos? ¿Qué pasa? ¿Que se ha enterado hoy que si quiere sacar plazas nuevas y estas cosas, usted antes tiene que llegar a acuerdos y crear esas plazas
en las condiciones que marca el convenio y que marca la ley. Si ya lo sabían hace 2 años, y ha tardado 2 años en decirnos esto. Después, he escuchado también al colegio de pediatras que todavía no se han puesto en contacto con ellos. Están diciendo, no tenemos pediatras, pero con el colegio no se han puesto en contacto. Dicen, pero bueno, no se puede estar mintiendo continuamente. Mira, mientras no haya una plaza de médico rural donde se le ofrezca estabilidad en el empleo, es decir, que no sea un contrato de 6 meses, ni de 3 meses, ni de 6, un contrato indefinido que le dé estabilidad y en unas condiciones, según el pueblo, en condiciones más favorables, pues tendremos este problema. Tendremos este problema, pero eso lo sabe el consejero, el anterior, y lo saben todos. Lo que pasa es que eso es dinero, y eso es una opción. Yo gasto el dinero en esto para los ciudadanos de Castilla y León o lo gasto en otras cosas. Pues parece ser que lo quieren gastar en otras cosas, no lo quieren gastar en dar servicio a los médicos, a los ciudadanos de los pueblos. Claro, después no se nos llena la boca de decir lo de la España vaciada. ¿Cómo no va a estar vacía si no tenemos ni médico? ¿A qué nos quedamos aquí? Si no tenemos pediatra. ¿Alguien puede pensar que en una población que hay 700 o 800 niños no tengan un pediatra? Que es que están a 110 kilómetros de Palencia, de la capital, donde les pueden... Es que hay cosas que uno no las puede entender. Posiblemente, claro, las elecciones han sido hace poco. Si tuviésemos las elecciones cerca, a lo mejor daban una solución, como ha pasado en Galicia, ¿verdad? Que quitamos el partitorio en un pueblo y ahora le volvemos a poner, pues porque, claro, tenemos las elecciones el 15 de abril. Claro, estas cosas ya está bien. Y yo creo que los ciudadanos ya tenemos que empezar a entender una cosa buena, que no debemos de permitir que rían de nosotros a la cara un día sí y otro también. Que nos digan la verdad desde el primer día. Y si hay que esperar, no sé si habrá que esperar bien o mal, pero que nos digan, mira, no podemos hacerlo porque no tenemos dinero, porque lo hemos gastado en otra cosa, por lo que quiera, pero no nos engañen más, por favor. No engañen más al pueblo. Y después, si deciden no tener médicos en el mundo rural, que no me hablen de la España vaciada. Las madres y padres que venían de la comarca de Guardo decían que ellos querían los mismos derechos que tienen el resto de niños de, por ejemplo, la capital. Tienen un pediatra, porque tienen pues que tener esos servicios pues para evitar lo que precisamente decía Javier, esa España vaciada. También hacían referencia al paritorio de Berín, decían, vamos a dar mucha guerra para ver si así pues conseguimos algo, pero no hay elecciones. Petra. No, estoy de acuerdo, pero la sanidad es muy sensible porque es un servicio básico. La salud, pero es que ese mismo, lo mismo que estamos hablando de la coherencia y que no te mientan del medio rural en esa materia, la puedes aplicar a la enseñanza, la puedes aplicar a cualquier inversión que se haga de pedir un cocinero, un camarero, lo pongo con una profesionalidad, a uno que sepa soldar. Entonces, la vida humana es el tiempo que dura. ¿Qué hace la gente? Como es incapaz de resolverlo donde lo tiene, se larga a Palencia de turno, a Burgos, al núcleo de población más cerca, porque es un problema económico. Si lo que dice Javier, a esos profesionales se les incentiva con una estabilidad en tiempo, una remuneración económica por encima, por el hecho de vivir, de desplazarse, de lo que quieras, llámalo como quieras. Otro gallo cantaba. Hablando pues eso de potenciar ese tipo de cosas, por ejemplo, en Melilla ofrecían incluso una vivienda para el médico. Desde la Junta sí que han dicho que van a intentar también premiar, ¿no?, a esos médicos que decidan por un tiempo largo. Yo es que el problema que veo es que hay cierta resignación. Me da a mí la sensación en la Junta de Castilla y León y en la Consejería de Sanidad de decir, no se quedan más allá de, bueno, como no hay médicos. También es cierto, y yo no voy a echar la culpa al PSOE, pero vamos a decir, yo creo que es un tema lo suficientemente importante para que se sienten a negociar todos.
Es decir, y el PSOE no quiere sentarse a negociar, pero hay que buscar una solución entre todos. Es que en cuanto lo ponen etiquetas políticas se queda ahí está. el pim pam pum político, es decir, y aquí, no resuelven nada. Claro, está claro que el que ha gobernado Castilla y León durante los últimos 40 años ha sido el Partido Popular, eso está claro. Pero no podemos estar lanzándonos la pelota los unos contra otros todo el rato. Es decir, se necesita una mesa de sanidad, sentarse los profesionales, los colegios, como decía bien Javier, es inconcebible que no se tenga en cuenta la opinión de los colegios médicos, de los colegios no sé por qué, ya el otro día yo creo que el de médicos ya lo hacía, o sea, que a nosotros nadie nos pregunta. ¿Por qué no están sentados en esa mesa? ¿Por qué? Es decir, a veces hace falta una visión más allá de lo político, es decir, más allá de la gestión. Pues decir, no, si yo tengo 3 y tengo que gastar 3, no puedo gastar 2 en Guardo, por ejemplo. O sí, no sé por qué, pero es decir, y me da la sensación de que hay cierta resignación no sé, a un modelo que yo creo que el cambio tiene que ser tan revolucionario que nadie se atreve a darlo. Es decir, hablamos de telemedicina, por ejemplo, la solución podría ser, pero claro, si no llega a Internet a todos los municipios de Castilla y León, ¿cómo ponemos la telemedicina? Es que claro, es imposible. Yo viví hace muchos años aquí con un político que estuvo aquí en Palencia, de político que de sanidad, y de esto era de los que más sabían de España, con diferencia, que era Javier Yuste Grijalva. Fue senador y fue diputado por Palencia. Y yo estuve con él, acompañándole a él, a muchos pueblos de la provincia de Palencia, dándole la charla para los centros de salud, que no fueron fáciles de ponerles, porque los médicos, y sobre todo los médicos mayores, no querían. Claro. Porque tenían... Todos los cambios se rechazan de entrada. Y él siempre, yo recuerdo mucho que siempre decía que la medicina más barata iba a ser esa. La medicina más barata es tener centros de salud en los núcleos, en los pueblos, bien organizados, bien trabajados, bien atendidos, que incluso eso iba a ser, aunque a priori podría parecer más caro, iba a ser la medicina más barata, que el tener eso mal como está ahora mismo, porque al final todos terminamos en la sala del hospital, esperando ahí 1 hora y 2 horas y 3 horas a que nos reciben, eso, colapsando las urgencias, ingresándonos y tal. Y a lo mejor lo que hace falta es alguien que sepa de esto de verdad, sensato, ¿verdad? Que les hay, les sabrá. Y que le diga, lo que sí que es cierto, y yo, como no entiendo de eso, yo viví eso y me acuerdo que además funcionó los primeros años, vamos, y hasta hace muy poco, los centros de salud han funcionado muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque, claro, en los centros de salud, cuando se instauraron, pues igual había 10 médicos para lo que eran los pueblos que tenían alrededor. Pero claro, pues es que ahora esos 10 médicos han quedado 5. ¿Y 3 están de baja? Y 3 están de baja o están de vacaciones, pues es hay que funcione. Quiere decir que entonces eso, a lo mejor lo que hay que dar un toque es decir, ¿ese modelo es válido todavía? Pues a lo mejor lo que hay que es depurarle y a lo mejor hay que ponerle de verdad los medios necesarios, humanos y técnicos y de locales a su alcance para que den los servicios a los ciudadanos de los pueblos que tienen el mismo derecho a lo que les vivimos en la ciudad. Que también ha habido un gran cambio, que ha sido la bajada de población de esos núcleos que atendían los centros de salud. O sea, hay que hacer un replanteamiento, yo creo que nuevo, de ordenación de territorio. ¿Quién mete ahí el diente? Es muy complicado. A ver, el pueblo que quedan 2 vecinos. Yo tengo... No, el problema de meter el diente en la ordenación del territorio es más político que eso. Político. Porque a veces que perdemos la Diputación, si hacemos eso, o perdemos la Junta de Castilla y León, o perdemos no sé qué, porque hacemos esta reorganización. Ese es el miedo. El miedo no es decir qué vamos a hacer con estos 2 que viven en este pueblo o en el otro, no. El miedo es que perdamos el núcleo de poder de los partidos, hablo en general. Porque aquí en este caso es un problema del PP, porque es el que tiene la mayoría de los estamentos, pero donde lo tenga el PSOE lo hará el PSOE igual, pues porque no quiere perderlo. Porque no lo quiere perder, pero es ese. Hay un mecanismo que según población hay representación a nivel municipal. Gracias a Dios, que podía ser no. Ya.
Bueno, vamos terminando ya, que Carlos Hugo quería Sí. ahí meterse entre Petra y Javier, pero Sí. que estaban muy de Era acuerdo. por recoger lo que ha dicho Petra, ¿no? Y tal. Dice, yo tengo un hermano que es enfermero y cuando hablamos de este tema dice Carlos, dice que a lo mejor el problema o la solución no es meter más médicos. Es decir, es que muchas veces parece que se arregla todo diciendo, bueno, pues donde hay un médico tiene que haber 2 y donde hay 2 tiene que haber 4. Dice, y a lo mejor no es esa la solución. Es decir, y esa es la idea que yo pongo. El cambio en el modelo de asistencia sanitaria en el medio rural tiene que ser tan grande que primero yo creo que no han acertado, no lo han pensado bien y creo que no se atreven o no se van a atrever porque les va a costar voto. Claro, es decir, hasta que tú le llegas a un pueblo, a una comarca, le dices vamos a hacer esto, pues la gente tiene reticencias a adaptarse a cosas nuevas, sobre todo cuando han tenido un médico pues 1 o 2 días o 3 días a la semana a la puerta de su casa. Es decir, pero claro, es que para eso les votamos y para eso elegimos políticos, para que lleguen donde nosotros no podemos llegar. Es decir, pero yo creo que es esencial que se sienten todos a la mesa a buscar un modelo adecuado, que no sea ni el modelo del Partido Popular y de Ciudadanos, ni el modelo del PSOE, ni el modelo de Podemos, ni el modelo sino un modelo conjunto, par y por los ciudadanos, que al final es lo importante. Pues así terminamos, porque mejor no se podía haber dicho. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hemos empezado pues un poco apagados y a mí me gustaría terminar con alegría. Hoy es el Día de los Enamorados. ¿Están ustedes enamorados? Ya no sé, supongo que de sus parejas, pero también de la vida, ¿no? Hay que estar Yo estoy enamorada de muchas cosas. ¿Ustedes? También, ¿no, Javier? Sí. Yo ya, pero yo soy de los que digo que San Valentín tienen que ser todos los días del año. Todos los días del año, claro que sí. Yo he venido de rojo pues para hacer gala de San Valentín. Carlos Hugo, ¿va a hacer algo especial esta noche? Pues no. Trabajo, así que me parece a mí que... Y mi mujer además no trabaja, pero trabaja hasta tarde hoy, así que tampoco... Pobrecillo, que no sé si os ha llegado el WhatsApp del que le han pintado Madre el coche, mía, que así ha corrido por ahí, a uno que le han pintado el coche, que le han puesto infiel y demás, tal, ha amanecido esta mañana y el pobre seguro que no va a celebrar. Sí, Yo creo que en la él calle no va a Casaña. celebrar, Él no va a celebrar San Valentín. San Valentín. No, más bien no. Petra, ¿va a celebrar San Valentín? Pero porque estará enamorada de la vida. Totalmente. Pues ya está. Si no, ¿de qué Ya resisto tanto? Es evidente. Feliz viernes, feliz día de San Valentín. Que pasen un feliz fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes, pues eso, deseándoles feliz viernes, feliz San Valentín y que sean siempre felices. Hasta el próximo viernes.